Hola y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Aprende a exportar con Carlos Enrile. Cuando comenzamos a exportar nos hacemos la pregunta más obvia, que es ¿a qué país exportar? ¿En qué país mi producto puede ser interesante? Podéis estar en una segunda situación, que es quiero exportar producto de mi país, pero no sé en qué países es interesante este producto. Para contestar a estas preguntas he entrevistado a Anna Jagonska-Eriksson, que trabaja en el Centro para el Comercio Internacional, y este organismo precisamente ha creado una herramienta que nos va a ayudar. Como siempre, espero que os guste la entrevista. Ana, bienvenida a mi canal de YouTube. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Carlos. Y te quiero preguntar, tú trabajas en el ITC o Centro de Comercio Internacional. ¿Este organismo exactamente qué es? ¿A qué se dedica? Es un organismo conjunto de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio y trabaja con las pymes, sobre todo en las pymes de países en desarrollo, para ayudarles para competir en el mercado global. Y por lo que he visto, tenéis distintas herramientas online para ayudar a la pyme, como Trademap ORG, como Market Analysis, y en tu caso, tú perteneces al equipo que trabaja con una herramienta que se llama Export Potential Map, o en español, Mapa del Potencial Exportador. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta herramienta? Carlos, como sabes, la tecnología, la globalización y las cadenas de valor están creando muchas oportunidades cada día, pero el proceso de comparar estas oportunidades puede ser muy difícil para las pymes. Así que por eso creamos esta herramienta para realmente simplificar el análisis del mercado. Lo que hace Export Potential Map es dar respuesta a las preguntas fundamentales que puede tener un exportador. Por ejemplo, una de esas preguntas. Como por ejemplo, sí. ¿Cuáles son los productos con el mayor potencial de exportación? ¿O en cuáles mercados hay potencial para ese cierto producto? Es decir, si yo tengo un producto y no sé dónde exportar, esta herramienta me puede dar pistas de dónde exportar. Sí, te puede mostrar el potencial y después puedes comparar directamente entre distintos mercados, viendo lo que ya exportas a estos países y viendo cuánta oportunidad te queda. ¿Puedes poner un ejemplo? Carlos, para mirar un ejemplo específico, pensé que sería interesante ver el caso de Colombia. Empezamos por la pestaña de productos y metemos Colombia para el país exportador. Y podemos dejar el mundo entero como mercado. Y este gráfico nos muestra la distribución de la potencial de exportación de Colombia en todos los productos. Así que vemos que café y plátano, por ejemplo, tienen una potencial más grande. Y también hay bastante potencial en flores. Pensé que sería interesante enfocarnos en este ejemplo, donde hay todavía un potencial restante de más que 300 millones. Así que si agregamos este botón de mercados, vemos la distribución de estos 300 millones de potencial en distintos mercados. Vemos que en Estados Unidos ya el potencial está más o menos usado, pero por ejemplo en el mercado holandés, todavía quedan 184 millones de potencial. Y lo interesante también es quizás de mirar los potenciales competidores en este mercado. Para hacerlo, apretamos Exporters. Y esto nos muestra quiénes exportan ya y tienen potencial en el mercado holandés. Y vemos que Kenia sería el gran competidor en este mercado. Otra cosa que sería interesante a ver serían las oportunidades para diversificar, de pensar en nuevos productos que Colombia no exporta por el momento, pero que podría tal vez exportar en el futuro. Para esto vamos al link de Product Diversification, Find New Opportunities, y tenemos que meter Colombia como país exportador. Y este gráfico nos produce un ranking de los productos más factibles para Colombia, dado lo que exporta ahora y la demanda global. Así que aquí vemos que mate, barras de hierro y pasta no cocida podrían ser oportunidades interesantes para Colombia. Y también quería acordarles que
Todos estos gráficos se puede bajar y también tener un link si quieres, pero se puede bajar usando el link de download y se puede meter en media social o en lo que uno necesita. Imaginemos que una empresa o un particular que quiere empezar a exportar no lo tiene muy claro, país por país dónde ir. ¿Qué solución le da la herramienta para tener una visión más global? Pues la herramienta también ofrece la posibilidad de ver por regiones. Así que, por ejemplo, si un exportador quiere enfocarse en América Latina o América del Norte, hay esta opción también que va a mostrar justamente esta información regional y también por país. Así que esta flexibilidad ayuda al exportador a realmente personalizar su análisis dado sus necesidades. Muchas veces ocurre que hay empresas o personas que desean introducirse en el mundo de la exportación, pero quieren empezar de cero y están buscando producto para exportar. Imaginemos que somos una empresa de un país, que somos una de México, y nos interesa el mercado francés. ¿Vuestra herramienta me diría qué potencial exportador hay producto a producto para el producto mexicano en Francia? Sí. Justamente una de las cosas que es fácil encontrar es un producto en particular de un país hacia otro. Así que si el usuario va a la pestaña de productos y mete, por ejemplo, el país exportador sería México en este caso, y Francia como el mercado destino, este gráfico va a mostrar justamente unos cuadrados producto por producto y dado el tamaño uno puede ver de cuáles productos tienen el mayor potencial. Y cuando uno mete el mouse, el ratón sobre la imagen, uno puede ver exactamente cuánto potencial hay, cuáles son las exportaciones actuales y cuál es el potencial sin explotar para cada producto. Así que justamente eso es algo que proporciona Export Potential Map. Esta herramienta es muy potente, tiene muchas posibilidades, pero te voy a pedir, por favor, que nos hagas un resumen de la herramienta y sus posibilidades. Gracias, Carlos. Así que recuérdense que Export Potential Map es un buen lugar para realmente comenzar su análisis del mercado. Puede darles una vía sencilla para encontrar productos, mercados y proveedores prometedores. Y además es completamente gratis y con acceso libre sin necesidad de inscribirse. Y todas las gráficos e imágenes pueden estar bajadas fácilmente. Si tienen cualquier pregunta, por favor no hesiten en contactarnos. Nuestro email marketanalysis@interesting.org. Ana, como miembro del equipo de Export Potential Map, nos has dejado muy claro la utilidad de tu herramienta y te doy las gracias por esta tan interesante entrevista. Muchísimas gracias, Carlos. Si os ha gustado la entrevista, no os olvidéis de darle al like y de suscribiros al canal para estar informados de los últimos vídeos que voy publicando siempre sobre comercio exterior e Internet aplicado al comercio exterior.